Y hoy vamos a ver, Dios ha puesto en mi corazón que veamos dos personajes que son un ejemplo también para nosotros. Nuestro mayor ejemplo, por supuesto, es el Señor Jesús. Sin embargo, pues tenemos muchos ejemplos humanos en la palabra de Dios. Quizás voy a tocar dos personajes, aunque tal vez solo me enfoque hoy en uno y en la próxima enseñanza, porque no voy a poder terminar hoy. Pero que esto es algo de verdad muy poderoso. Vamos a ver un poco sobre lo que fue el caminar de Enoc y el caminar de Noé. Dos personajes, los únicos dos personajes o dos personas que en la Biblia se dice claramente que caminaron con Dios. Son los únicos dos hombres a los que quedó ahí el testimonio que caminaron con Dios. Y si ellos caminaron con Dios y lograron el objetivo, lograron el propósito de Dios para sus vidas, son un ejemplo para nosotros. ¿Estamos? Así es que acompáñenme por favor a Génesis capítulo 5, vamos a empezar por allí. Génesis capítulo 5. Y esto es algo que hay que meditarlo despacio. Por supuesto, aquí doy una enseñanza, aquí son pinceladas nada más las que doy al respecto. Usted trabaje esto en su casa, medite las escrituras, vea en la concordancia de Strong, que es una herramienta que Dios nos permite tener en este tiempo, y que el Espíritu Santo le ilumine cada vez más. Lo importante es que aprendamos a caminar con Dios como debe de ser, ¿de acuerdo? Muy bien, en Génesis capítulo 5, versículo, vamos a ver quizás para tener contexto. Vamos a ver quién fue el papá vamos a empezar desde el papá de Enoc. Entonces vamos a leer en el versículo 18. ¿Estamos? Aquí empieza con el papá de Enoc. Dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. O sea, Jared tenía 162 años cuando tuvo a Enoc. Recuerden que en ese tiempo 162 años, estaba patojo. ¿Sí? Así era la cosa en ese tiempo. Y el versículo 19 dice: y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, imagínese usted. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Esto es tremendo. Luego ya habla de Enoc, dice el 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. O sea que Enoc empezó bastante joven, a los 65 años tuvo a Matusalén, que de hecho Matusalén, este hijo de Enoc, es uno de los que más tiempo ha vivido acá en la tierra. Antes de seguir, quiero aclararles que aparece otro Enoc en el capítulo 4 de Génesis, pero que es de la línea de Caín. A él no lo vamos a ver. Aquí estamos de la línea de Set, ¿de acuerdo? Que es donde siguió el conocimiento de Dios. Muy bien, entonces dice que Enoc a los 65 años engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Vea qué tremendo esto. Dice, caminó Enoc con Dios, y es lo que vamos a aprender qué significa eso. Después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. O sea, después de que engendró a Matusalén, a los 65 años, vivió otros 300 años. De hecho, Enoc es uno de los que vivió poquito en ese tiempo. Solo vivió 365 años. Y se lo llevó el Señor. Ahí vamos a ir viendo esos misterios. Luego el 23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego vuelve a decir, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Mira, es poco lo que se dice de Enoc, pero vamos a andar rabasaya, vamos a aprender muchísimo de lo que Dios nos deja escondido, revelado acá en su palabra, en este caso respecto a Enoc. Enoc es el séptimo de Adán, es el bisabuelo de Noé. Fíjese que a partir de Enoc sucedió algo muy poderoso,
Porque ya en el tiempo de Enoc, bueno, a partir de Caín y todo, cuando ya pues los hombres empezaron a multiplicar más y más, también la maldad empezó a crecer. Ese tiempo en el que vivió Enoc, no crea que era un buen tiempo, era un tiempo de mucha maldad. Si poco tiempo, mire, ya con el tiempo de Noé tuvo que venir el diluvio, pues porque la maldad de los hombres era tan fuerte como estamos llegando nosotros en estos días, que Dios dispuso borrar del mapa toda la humanidad, excepto a Noé y a su familia. Pero a Enoc le tocó vivir tiempos bien difíciles, tiempos en que la gente no quería saber nada de Dios, tiempos en que la perversión estaba cada vez peor y peor y peor en este tiempo, mis hermanos. Entonces, acá Dios da testimonio que Enoc caminó con él. Y es lo mismo que se dice de su bisnieto, de Noé, en el capítulo 6, por favor, en el siguiente capítulo, que es cuando ya también la maldad llegó al colmo, fue cuando ángeles dejaron sus moradas y adquirieron un cuerpo humano, los ángeles, y se metieron con las hijas de los hombres, y es cuando nacieron los gigantes de aquel tiempo, que aparentemente es un misterio, pero no es un misterio. Realmente fue una perversión a lo último en ese tiempo. Sin embargo, en medio de esa perversión, hablando de Noé, dice en el versículo 9, solo vamos a leer esto porque en otra enseñanza voy a hablar más de Noé, pero acá dice en el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, dice. Imagínense, en aquel tiempo de tanta maldad, Dios dice, Noé, varón justo, era perfecto en su genética o sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Enoc. Con Dios caminó Noé. ¿Está claro? Y el propósito de esto es que en usted y en mí se despierte el deseo, el anhelo, para que Dios pueda decir de cada uno de nosotros, en mi caso, que diga, con Dios caminó Luis Búcaro. Y así que diga de cada uno de nosotros, porque se queda un legado. Mire, tanto fue lo que Enoc hizo, cómo estuvo su corazón, que él dejó un legado. Porque miren, la maldad iba en aumento. Sin embargo, ya Jared ya empezó a dar pasos, pero Enoc tuvo que tomar unas decisiones bien tremendas, y de su búsqueda de Dios, de ese su caminar con Dios, y que tuvo la experiencia que el Señor se lo llevara, ¿sí? Obviamente Matusalén también aprendió de su papá Enoc, y Matusalén le enseñó definitivamente también a Lamec, al papá de Noé, tanto que Noé haber oído tanto de Enoc, de su bisabuelo, que Noé dijo, yo también quiero ser así en medio de toda esta maldad que estamos viviendo. Yo quiero ser como mi bisabuelo. Yo quiero tener en Dios lo que mi bisabuelo tuvo. Por eso nunca hay que perder la esperanza. Créame que todo lo que nosotros hagamos en Dios y todo lo que dejemos que Dios haga en nosotros va a tener una repercusión en nuestra descendencia. Quizás no en la que sigue, pero mire, si no es en la tercera, es en la cuarta que Dios va a levantar a alguien con mucha más pasión por Dios que nosotros. Eso ténganlo por seguro. Eso ténganlo por seguro. Acá ya vimos cómo Noé, bisnieto de Enoc. Entonces, mis hermanos, Enoc vivió 365 años. De hecho, Enoc y Elías son las únicas dos personas que la palabra de Dios da testimonio que fueron llevadas vivas, o sea, sin experimentar muerte física. A Enoc Dios se lo llevó. A Elías también Dios se lo llevó. ¿Cuántos sabían eso? Que a Elías se lo llevó. Y obviamente, así como se llevó Dios a Elías, que hay un relato como vino un carro de fuego, vino un torbellino, y así va a ser en el día del arrebatamiento. No crea que va a ser una cosa así que ya no sé. No, usted va a ver cómo viene un carro de fuego, viene un torbellino, vienen a traernos, mis hermanos, porque así nos enseña la palabra de Dios. Es algo rápido, sí, en un abrir y cerrar de ojos, pero eso mismo seguramente experimentó Enoc y se fue con Dios. Y allá están, y no crea que están durmiendo. Están preparándose Enoc y Elías, que no experimentaron muerte física,
Esto se lo adelanto, no es parte del tema, pero se están preparando para venir a esta tierra a la gran tribulación, porque ellos van a ser los dos testigos. Y alguien dirá, es que es Moisés. No, Moisés sí se murió. Moisés sí se murió. Y está escrito en Hebreos, ¿sí?, que los hombres experimentarán la muerte física una vez y después de eso el juicio. ¿Estamos? Pero Enoc y Elías se los llevó el Señor y ellos van a venir a experimentar la muerte física en la gran tribulación, porque el anticristo los va a matar. Y los va a matar ahí en la plaza de Jerusalén. Y todo el mundo, me estoy saliendo del tema, pero todo el mundo va a hacer fiesta. Aquí en la tierra van a hacer fiesta. Se van a dar regalos de la noticia de que el anticristo, que para los que están acá va a ser el Cristo, supuestamente mató a los dos testigos. Y los van a tener ahí tirados en la plaza de Jerusalén, todos celebrando, haciendo fiesta. Y oh sorpresa que al tercer día el Señor los llama y se levantan. Y entonces empieza la fiesta de otro tipo. Eso va a estar emocionante. Estamos muy bien, pero volvamos a Enoc, porque Enoc está esperando que yo hable de él. Esto de que Enoc caminó con Dios. Regresemos a ese versículo, por favor, a Génesis 5:24. Leámoslo otra vez. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahí hay dos palabras claves que vamos a empezar o debemos de empezar a entender. La primera es la palabra caminó. Caminó. Realmente serían tres palabras claves acá, pero caminó. Y la palabra desapareció. ¿A qué se refiere esto que desapareció? Y recuérdense que la Biblia se explica con la misma Biblia. ¿Estamos? Si usted me acompaña a Hebreos capítulo 11, versículo 5, estamos hablando de Enoc, recuérdense. Para los que se acaban de conectar, estamos hablando de Enoc, como un ejemplo para todos nosotros. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde habla de los héroes de la fe, vean lo que nos dice acá de Enoc. De hecho, de Enoc se habla solo como vimos en Génesis, se habla en Hebreos y también se habla en el libro de Judas, ¿sí? En el libro de Judas. Y antes de leer, le quiero decir, Enoc no solamente fue un hombre ahí que usted dice que caminó con Dios, él fue un predicador, fue un profeta. Ese hombre sí tenía la visión de la cruz. Para los que han llevado el diplomado en crecimiento espiritual, ese hombre creció espiritualmente, pero también sirvió con todo su corazón y con toda su alma al Señor. En este caso, él haber conocido a Cristo como el Cristo, no sé cómo lo conoció él, porque a Jesús lo conocemos a partir de hace 2000 años, como Jesús. Cuando se le reveló de esa manera al papá de Jesús, ¿cómo se llama José? Los israelitas lo conocieron como Jehová, ¿ya? Pero Cristo siempre se ha manifestado, porque Él siempre ha sido el mediador entre Dios y los hombres. ¿Estamos? Entonces acá en Hebreos 11:5, hablando de Enoc, dice: por la fe. Diga conmigo, por la fe. Ya ve aquí lo que ya nos dice Enoc. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué dice? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto es poderoso. Miren, mis hermanos, de verdad debemos de anhelar que allá en los cielos se diga así de nosotros. Que cuando sea el arrebatamiento, está bien, nos vamos, pero que no solamente es que nos vamos en el arrebatamiento, porque recuérdense que en el arrebatamiento se van a ir cristianos de todo tipo o de toda estatura espiritual. Aún parte de las vírgenes prudentes que estaban dormidas espiritualmente, se fueron, pero no quiere decir que alcanzaron el propósito pleno de Dios para sus vidas. Estamos. En este caso de Enoc se dice que por la fe. O sea, mire, si alguien tuvo una fe poderosa en Dios, fue Enoc.
Y Enoc fue un profeta, miren, les voy a decir, fue un profeta que recibió revelación. Imagínense desde hace cuánto, se me va ahorita, hace cuánto tiempo que estuvo Enoc en esta tierra. Pero desde ese tiempo Enoc recibió revelación, entendimiento de lo que iba a suceder aquí en la tierra en los tiempos hasta Jesús y hasta el Apocalipsis, hasta la gran tribulación. Y es por eso que está el libro de Enoc, el libro 1, el libro 2 y el libro 3. ¿Estamos? Entonces, mire, Enoc era un hombre entendido, pero no solamente sabía, no solamente tenía conocimiento, no solamente tenía entendimiento, le creyó de todo corazón lo que Dios le dijo que iba a suceder. Él lo creyó. ¿Sí me saben entender con esto? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Esta palabra traspuesto en griego significa transferir, transportar, trasladar. Y como lo vimos en Génesis 5:24, póngame Génesis 5:24 otra vez, por favor. Y desapareció, hablando de Enoc, desapareció, porque le llevó Dios. Diga conmigo, le llevó. Esa expresión le llevó significa tomar. En hebreo significa arrebatar. O sea que Enoc fue arrebatado. Ahora bien, el arrebatamiento de Enoc en ese tiempo se debió, como usted ya lo puede ver, a su notable fe, a la fe que él tuvo en Dios, que lo llevó a vivir para Dios, a conocer y a entender la voluntad de Dios. Porque mire, nadie puede agradar a Dios. Escucha lo que le voy a decir. Nadie puede andar rabasaya arriba kenda. Nadie puede agradar a Dios si no conoce y si no hace la voluntad de Dios. Es por eso que en el libro de Efesios, cuando Pablo ora por los, en la carta a los Colosenses, cuando Pablo ora por los cristianos de la iglesia de Colosa, en Colosenses 1:9 dice, o sea, lo que Pablo pedía para ellos. Acompañen, esta es una oración que usted ya sabe, pero recordémosla, para que veamos cómo era el corazón, cómo era la vida de este Enoc, que se dice muy poco de él, pero que aprendemos mucho a través de las demás partes de la Escritura. En Colosenses 1:9, ¿está conmigo? Dice el apóstol Pablo a los colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir ¿qué cosa? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? O sea, ¿para qué hay que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios con sabiduría y con inteligencia espiritual? ¿Qué dice? Para que anden o vivan o caminen como es digno del Señor. ¿Y qué significa andar como es digno del Señor? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O sea que si yo soy conocedor, sabio, entendido en la voluntad de Dios y creo en la voluntad de Dios, tengo fe en lo que Dios dice, entonces voy a vivir como Él es digno. Voy a hacer su voluntad en todo y por todo. Y es de esa manera en que entonces se va a decir de mí que lo estoy agradando. Y si dice la palabra que Enoc, mis hermanos, antes de ser traspuesto, Dios dio testimonio y la gente sabía que él había agradado a Dios. Quiere decir que no conocía la voluntad de Dios, era conocedor, sabio, entendido de la voluntad de Dios, vivió conforme a la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios, pasara lo que pasara, él siempre hizo la voluntad de Dios. Él agradó a Dios, y créame que el que agrada a Dios está hecho. Usted puede ver todas las promesas que hay de bendición para los que agradan a Dios. ¿Está claro esto? Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó. Esto es bien poderoso,
Porque como les comenté al principio, Enoc le tocó vivir en un tiempo bien difícil, de mucha maldad. Y Enoc tuvo que dar, mire, Dios le daba palabra a Enoc. Enoc fue un profeta. Enoc, mire, y fue un hombre valiente. Cuando usted piense en Enoc y en Noé, no piense que fueron personas así simples o comunes y corrientes. Fueron de los valientes de aquel tiempo. Créame, Enoc y Noé fueron de los valientes en aquel tiempo, porque a pesar de toda la oposición hacia Dios que había en ese tiempo, de toda la maldad, Enoc recibía palabra de Dios y le decía a la gente lo que Dios le decía, cosas que la gente no quería escuchar en ese tiempo. Enoc les profetizaba del juicio que les iba a venir por su maldad. ¿Cree que la gente se sentía agradada en ese tiempo? Enoc no les estuvo ofreciendo relojes, viajes ni puntos como ahora se hace. Enoc les profetizaba el juicio, les advertía del juicio. Seguramente que la gente odiaba a Enoc, seguramente que lo detestaba, seguramente que lo aborrecían, lo rechazaban. Pero él nunca dejó de hacer lo que Dios lo puso a hacer. Él predicaba, él profetizaba, él caminaba con Dios a pesar de la gran oposición que experimentó en aquel tiempo. ¿Está claro esto? Es por eso que Dios dio testimonio que él lo agradó, que Enoc lo agradó. Y lo mismo vamos a ver en otra enseñanza de Noé. Pero esto es poderoso, porque miren, Enoc, cuando habla de que caminó con Dios, póngame otra vez ahí la cita de Génesis 5, por favor. ¿Van conmigo? Fíjense que esa expresión, caminó pues Enoc con Dios, diga conmigo, con. Fíjense que esa palabra con es la palabra hebrea, es una palabra hebrea de 2 letras, et. Y esa palabra con significa, así en nuestro lenguaje, significa cercanía, significa cerca, a favor, de continuo, con insistencia. En otras palabras, Enoc caminó con Dios en el sentido de estar cerca de él, de insistir en estar buscando a Dios, de insistir de buscar el favor de Dios para su vida. Y miren, no importando lo que él tuviera que atravesar, no importando las circunstancias que tuviera que experimentar. Mire, hoy en día cuánto cristiano, cuánta gente de verdad quieren caminar con Dios, pero realmente no es que quieran caminar con Dios, sino que quieren que Dios camine con ellos. Es que vea aquí la cosa, dice caminó pues Enoc con Dios, no dice que Dios caminó con él. ¿Ya observó eso? Porque miren, la mayoría tenemos la tendencia que queremos que Dios camine con nosotros, que Él nos ayude, que Él nos dé lo que nos pide, que Él se acople a nuestros planes, a nuestros deseos, que Él se ajuste a lo que nosotros queremos. Queremos que Él camine con nosotros para ir nosotros donde nosotros queremos, pero que Dios vaya con nosotros. No, mis hermanos, así no funciona. Pero esa es la tendencia de la mayor parte de cristianos. Y en el caso de Enoc, en el caso de Noé, vemos lo contrario. Dice que ellos caminaron con Dios. Ellos, ellos se acoplaron a los planes de Dios. Ellos se sometieron al gobierno de Dios. Ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Ellos vivieron para los propósitos de Dios. ¿Estamos aprendiendo algo de esto? Es que mire, y la palabra caminó tiene un significado bastante poderoso, pero no lo vamos a ver hoy. Es en la otra enseñanza. Porque me voy a ir despacio desmenuzando ese término caminó, para que usted y yo aprendamos a caminar como a Dios le agrada. Pero basta con decirles hoy que esta palabra caminar con Dios, nos habla de pasar tiempo con Dios. Nos habla de estar en comunión con Dios, de tener una vida con Dios. De eso habla este término de caminar. De tener una comunión continua, no de vez en cuando, sino de una comunión continua.
con Dios, que en este caso con su Espíritu que Él nos ha enviado. ¿Está claro esto? No voy a profundizar en este concepto porque lo vamos a desarrollar más adelante. Sin embargo, como ya lo dije, las personas quieren que Dios camine con ellos. Porque no, ¿y cómo sabemos que las personas, o que yo puedo desear que Dios camine conmigo y no con Dios? Porque si yo no tengo tiempo para orar, ya esa es una señal que estoy en el lado de que quiero que Dios camine conmigo. Si no tengo tiempo para estudiar la palabra, si no tengo tiempo para tener una comunión, una relación todos los días con Él, es porque mi corazón está, sin darme cuenta, esa tendencia, ese pensamiento que Dios tiene que andar conmigo, aunque yo no tenga tiempo para tener comunión con Él. ¿Estamos? Entonces, eso es algo que no lo vemos en Enoc. Y créanme que quiero analizar algo con ustedes para que nos quede mejor esto. Aprendemos mucho del significado de las palabras, principalmente de los nombres, porque en aquel tiempo se era muy cuidadoso para poner el nombre. Y yo quiero mostrarles lo que significa Enoc. Y después vamos en otra enseñanza, a ver cómo fue que caminó él, lo que él hizo de manera práctica. Pero por su nombre, Enoc, aprendemos, entendemos cuál fue la actitud de él para con Dios, cómo era el corazón de Enoc para con Dios. Y quiero que usted lo puede ver aquí en pantalla. Sí, Enoc viene de la palabra hebrea Hanok, que significa iniciado, pero viene de una raíz hebrea, Hanak, que significa, y póngale atención a las palabras que están allí, porque de esas palabras, de ese significado de Enoc, aprendemos lo que había en su corazón y cómo fue él para con Dios. ¿Está claro? Hanak significa primeramente iniciar. Significa disciplinar o disciplina. Eso significa Enoc. Iniciar, disciplina, adiestrado, dedicar, instruir, y otros significados que se resumen en morir. Eso significa Enoc. La aplicación o el resumen, podríamos decir que la aplicación del nombre de Enoc es morir a nosotros mismos. Muy bien, empecemos pues. Conozcamos el corazón de Enoc a través de su nombre. Iniciar. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Enoc en aquel tiempo, a pesar de las circunstancias, él tomó la iniciativa de caminar con Dios. Mire, Enoc no esperó a que lo animaran o a que lo motivaran o a que se lo llevaran a un retiro. Enoc tomó la decisión de caminar con Dios independientemente si los demás querían o no caminar con Dios. Él tomó la iniciativa, siempre tuvo la iniciativa de buscar a Dios. No esperaba tener una reunión de un tipo, no esperaba ir a la iglesia, no sé si habían iglesias en aquel tiempo. Enoc siempre tomaba la iniciativa de adorar a Dios, de buscar de Dios, de hablar con Dios, de rendirse a Dios. Enoc tomó la iniciativa de abrazar ahí arriba la visión del propósito de Dios para nuestra vida, de ser santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto y misericordiosos como Él es misericordioso. Iniciar, disciplina. Mire, Enoc, si algo tuvo, es que fue disciplinado en seguir y servir a Dios en su tiempo. Mire, ¿cuántos quieren llegar a la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos quieren alcanzar la estatura del varón perfecto? No se puede alcanzar si no somos disciplinados, porque disciplina implica tener orden, tener constancia, tener compromiso, tener determinación de alcanzar la meta, el objetivo, lo que quiero lograr, pase lo que pase.
pase, venga lo que venga, estoy determinado a alcanzar ese propósito y soy disciplinado en rendirme, disciplinado en orar, disciplinado en alimentar mi espíritu y mi alma con la palabra de Dios, pase lo que pase. Si algo tuvo Enoc, fue ese compromiso para con Dios y para con él mismo, de seguir y servir responsablemente al Señor sin excusa alguna. Si algo nos hace falta es esa disciplina, ese compromiso, esa responsabilidad. Con facilidad dejamos tiradas las cosas. Con facilidad dejamos de orar. Con facilidad dejamos de alimentarnos de la palabra. Con facilidad dejamos a un lado las responsabilidades ministeriales. ¿O no? No hay compromiso. No hay responsabilidad. No hay disciplina. ¿Cuántos quieren ser como Enoc? ¿Y cuál es la otra palabra? Adiestrado, instruir. Si algo tuvo Enoc, es que él fue entendido, instruido en el camino de regreso al Padre. Mire, si Enoc estuviera ahorita acá, nos dejaría con la boca abierta del entendimiento que él lo adquirió de los misterios del reino de Dios. ¿Y cómo lo hizo? No tenía una Biblia, no tenía cómo conectarse en línea para que le enseñaran. Él tenía una comunión directa con el Espíritu de Dios. ¿Cómo sé que él fue instruido? ¿Cómo sé que él sabía tanto los misterios de Dios? Nada más lo que el testimonio que hay, la profecía, por ejemplo, que él dio en Judas. Ahí lo lee, por favor, en su casa. En Judas, solo tiene un capítulo Judas, en Judas 14 y 15, versículo 14 y 15. Está allí la profecía. Él sabía lo que iba a venir. Mejor acompáñenme para que no me mire así, porque será que está en Judas. Pero Judas el bueno, pues, no Judas el otro, ¿sí? Judas, el tiempo avanza, pero me da tiempo, ¿verdad? Judas capítulo, solo un capítulo tiene. Judas versículo 14. Este Judas, mire, poco escribió, un capítulo escribió, pero pega duro, mis hermanos. Estos andaban quedando bien con la gente. Y así tiene que ser usted y yo si queremos ser siervos del Señor. No que seamos abusivos, pero sí no tenerle miedo a la gente para decirle lo que Dios quiere que le digamos. Estamos no estarle sobando la espalda a la gente. Entonces, Judas aquí reprendiendo, dice en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. ¿Te das cuenta? Dice, ¿profetizó quién? O sea que Enoc era profeta. Profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, ¿qué decía Enoc? Vea lo que Enoc decía. He aquí. Y vea cómo lo ve como que fuera tiempo presente, pero es algo que iba a pasar. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que dice que los pecadores impíos han hablado contra él. Le dije que dijera las cosas duras de los, porque no sabía si decía pecadores, porque mi Biblia tiene roto ahí. No está esa palabrita. Miren, no lo que profetizaba, van a venir en otras versiones y en uno de los libros, y en el libro de Enoc dice, el Señor, el Supremo Santo, vendrá con sus millares de santos. Eso es tremendo. ¿Sabe que en el libro de Enoc supo lo que le iba a pasar a Abraham? Cómo Israel iba a estar 400 años en Egipto. Las jornadas de Israel, Enoc las supo. Él era entendido, fue instruido, fue diestro. Miren, Enoc fue instruido, conocedor del camino. Como dicen Proverbios 14:8, la ciencia del sabio está en entender su camino. Enoc fue instruido, pero fue diestro. Diga conmigo, fue diestro. ¿Qué significa que fue diestrado, que fue diestro? Porque puso por obra lo que el Señor le enseñaba. Mire, una cosa es saber, una cosa es tener el conocimiento, una cosa es que usted saque su diplomado en teología de crecimiento espiritual y otra cosa es que usted sea diestro.
Diestro es alguien que se ejercita. Diestro es alguien que practica. Diestro es alguien que adquiere experiencia, en este caso, de poner por obra la palabra de Dios, de cómo caminar delante de Dios y qué hacer para agradar a Dios. No en teoría, sino en experiencia. ¿Está claro esto? Así fue Enoc. Así fue Enoc, mis hermanos. ¿Qué más? Dedicar significa, mire, Enoc significa dedicar. Diga conmigo, dedicar. O en otras palabras, consagrado. La instrucción, la disciplina llevó a Enoc a una dimensión de dedicación y de consagración a Dios de tal manera, escuche bien pues, de tal manera que Enoc aprendió y lo hizo con gusto de existir y de vivir para Dios, ya no para él mismo. Enoc tuvo la experiencia que el apóstol Pablo da testimonio. Mire, Enoc tuvo la experiencia de lo que es estar con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora es Él el que vive su propósito a través de mí. Enoc aprendió a existir, a vivir para Dios. De tal manera, escuche, de tal manera que Dios dijo, ya me imagino a Dios, a ver, saquen a Enoc de la tierra. Solo tenía 365 años. Digo solo tenía porque acuérdense que vivían 600, 800 años. Él estaba jovencito, adolescente, de 365 años. Yo me imagino a Dios, Enoc. ¿Y Enoc qué? ¿Y Enoc para qué? Imagino que tal vez los ángeles, Gabriel, Rafael, Miguel. Este Enoc lo quiero para que se enfrente al anticristo en la gran tribulación que va a haber en el futuro. Tiene la capacidad, tiene la valentía, tiene el entendimiento, tiene el corazón, tiene la determinación de vivir para mí y aún de dar su vida por mí. ¿Está haciendo sentido esto? Enoc tenía tal dedicación y consagración que tengan por seguro que él vivió, él experimentó, fue ejercitado en lo que nos dice Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Le aseguro que Enoc vivió eso, de enfocarse en lo que Jehová pide de nosotros y de vivir para darle a Dios, al Padre, al Creador, darle lo que Él pide, independientemente si me da lo que yo le pido. Vea la dimensión y el calibre de Enoc. Por último, el mismo significado lo dice: morir. Enoc aprendió a morir a sí mismo todos los días, como está escrito en 1 Corintios 15:31, que el apóstol Pablo da testimonio de él. Póngamelo ahí en pantalla, 1 Corintios 15:31. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a leer esto. ¿Les está haciendo sentido esto? Vea todo lo que aprendemos del nombre de Enoc. Recuérdense que el nombre es carácter, es naturaleza. 1 Corintios 15:31, el apóstol Pablo dice: les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada cuánto, que cada día muero. Esto es lo que vivió Enoc. Y esta tiene que ser la experiencia de cada uno de nosotros, la experiencia diaria. Tomar la iniciativa, ser disciplinados. ¿Qué más?
diestros en hacer la voluntad de Dios, en poner por obra su palabra, en vivir como Él manda. Y cada día ser más dedicados, más consagrados, más separados para Él, más separados del mundo, más cercanos a Él. Y eso nos va a llevar a la experiencia de morir cada día, menos de mí, más de Él cada día. Esta es la experiencia que debemos de tener todos nosotros. Todos nosotros. Son muchos los que inician el camino, toman la iniciativa así de caminar con Dios. Yo he visto pasar aquí muchos que tienen la iniciativa, se emocionan con la palabra, se emocionan cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, de llegar a ser santos como el santo, de ser de los bienaventurados de limpio corazón. Se emocionan, pero cuando ya se topan con la disciplina, cuando ya se topan con que hay que cambiar mis hábitos, con que tengo que dejar de hacer lo que mi carne quiere, cuando se topan con que hay que instruirse, que hay que prepararse, que hay que pasar tiempo en lo secreto con el Padre, cuando se topan con que hay que comer la palabra, no solo leerla, sino comerla, meditarla, saturarme de la palabra, cuando se topan que hay que tener una vida de oración, cuando se topan que hay que consagrarme, que me tengo que separar, que ya no tengo que seguir corriendo donde corren los demás, cuando se topan con eso, hasta allí llegan nada más y deciden no seguir. La palabra es bonita, pero ponerla por obra, vivir para Dios y ya no hacer lo que yo quiero, no, muchas gracias, dice. No, muchas gracias, dice. Es por eso que solo unos pocos cristianos son los que caminan con Dios. ¿Está escuchando? ¿Cómo quiere vivir usted? Que se da cuenta del proceso. Disciplina, instrucción, ejercitarse, consagrarse, dedicarse y morir a sí mismo. Eso es lo que nos va a llevar con Dios hasta la casa misma, al santo monte de Dios, el monte Sión celestial. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos. Padre Santo, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por este ejemplo que nos has dejado en tu palabra. Gracias por la luz, por la revelación que nos das a través de tu palabra. Padre eterno, reconocemos nuestra necesidad de poder entrar en esta dimensión como la de Enoc, Padre, de ser valientes. Es por eso que tú has dicho, Señor Jesús, que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, la vida del reino de Dios. Señor Jesús, perdónanos porque no hemos tenido estas cosas que tuvo Enoc en su corazón. No hemos tenido la iniciativa. Somos dados, Señor, somos dados, influenciados por las actitudes de los demás. No hemos tenido la iniciativa, Señor, de por nosotros mismos, sin que nadie nos presione, sin que nadie nos diga nada, la iniciativa de buscarte de todo corazón ahora que puede ser hallado. Perdónanos, Señor, no hemos sido disciplinados, no hemos sido ordenados, Señor, en nuestra búsqueda de ti. No hemos tenido la disciplina de orar y de alimentarnos de tu palabra todos los días. No hemos tenido la disciplina, Señor, de servirte y de seguirte con todo nuestro corazón. No hemos tenido compromiso contigo. No hemos tenido compromiso de seguirte, Jesús. No hemos tenido compromiso en hacer la obra que nos has encomendado. Perdónanos, Señor, hemos fallado, hemos pecado en todo esto.
Perdónanos, Señor, porque nos hemos rehusado a consagrarnos, a dedicarnos a ti. Aún queremos seguir viviendo para nosotros mismos, para nuestros deseos, para nuestros planes. Perdónanos, Señor. No hemos sido dedicados, no nos hemos querido consagrar a ti totalmente, Señor nuestro y Dios nuestro. Perdónanos, te suplico. Y perdónanos, Señor, porque hemos huido el morir a nosotros mismos. Señor, nos hemos resistido a morir a los deseos de nuestra carne, a los deseos pecaminosos que tenemos. Hemos rehuido, Señor, dejar que tú, Señor Dios, apaches, deshagas el orgullo, el ego, el yo que hay en nosotros. Perdónanos por esta resistencia que hemos tenido, todo lo cual nos ha impedido caminar contigo, Señor nuestro. Y perdónanos porque hemos tenido la osadía de querer que tú camines con nosotros para donde nosotros queremos ir. Señor, nos arrepentimos y te pedimos perdón. Señor Jesús, tú eres experto, Jesús, en agradar al Padre. Enséñanos y ayúdanos. Enséñanos y ayúdanos a agradar a nuestro Padre eterno en todo y por todo. Enséñanos y ayúdanos, Señor Jesús. No queremos seguir siendo como somos. No queremos seguir siendo como somos. Queremos caminar contigo y a través de ti con nuestro Padre celestial. Bendito Dios, bendito Padre. Levantemos nuestras manos un momento.